Gracias. Lo primero de todo, sobre todo, agradecer que me hayáis invitado a participar en en estas jornadas. Eh, yo, yo soy urbanista de profesión, pero llevo varios años trabajando como activista de forma voluntaria en Ecologistas en Acción, como os estaban diciendo. Para poneros un poco en contexto, Ecologistas en Acción es la organización medioambiental en el territorio estatal español más antigua vinculada precisamente al territorio. No somos una ONG vinculada a grandes, ¿cómo decir? Conglomerados internacionales, como puede ser WWF o Greenpeace, que hacen sus labores, pero están integradas dentro de una red internacional. Ecologistas en Acción funciona a nivel estatal en España como una aglomeración de federaciones de activismo local muy anclado al territorio y muy vinculado precisamente a la defensa de la naturaleza y otros intereses medioambientales en el territorio local, con luchas locales. Aún así sí que participamos con otras organizaciones en redes internacionales en el seguimiento de acuerdos y políticas, tanto europeos como internacionales. En este contexto, yo llevo varios años colaborando en el área de conservación de la naturaleza con mucho interés precisamente en la renaturalización urbana, la ecologización de ciudades, porque es el campo también en el que me he formado profesionalmente. Y dentro de ese contexto tuvimos un proyecto hace unos años llamado la Red de Hábitats Urbanos, que acabó resultando en la publicación de un informe, Las ciudades frente a la crisis ecológica, que es un poco lo que vengo a contaros aquí. Las conclusiones de ese informe, con la esperanza de poder ofrecer una visión desde el ecologismo social, desde la lucha muy a pie de calle, pero con un pensamiento teórico detrás, para poder transformar las ciudades de manera acorde con ese futuro utópico o necesario que defendemos desde el ecologismo social acerca de cómo debería reformularse la vida y la sociedad. Eh, Deciros, antemano también pediros disculpas porque va a haber mucho de este contenido que está muy arraigado, como podéis entender, por la naturaleza de la organización eh, al territorio español, pero ya veréis que con la firme intención de que las conclusiones y los pensamientos, incluso las acciones registradas de pequeñas campañas locales o iniciativas de la ciudadanía aquí en el Estado español, son perfectamente trasladables a cualquier otra ciudad porque los problemas del urbanismo y de las urbes son bastante similares en distintos territorios. Entonces, sin más dilación, comienzo con la presentación. Aquí tenemos. Bien, para empezar, vamos a tratar por qué las ciudades son o tienen un papel importante en la lucha contra la crisis ecológica. Eh, las ciudades, como ya probablemente sabréis, porque ya lleváis un rato hablando de esto a lo largo del día de hoy, tienen un impacto brutal dentro de lo que es ambientalmente el planeta Tierra, ya que el 105% ha habido un 105% de aumento de la población humana mundial desde 1970. Este aumento demográfico se concentra mucho en núcleos urbanos y en zonas más urbanizadas, llegando a lo que se prevé que será incluso el 68% de la población mundial. Aunque es verdad que las tendencias demográficas están frenándose con respecto a lo que se esperaba, no es tan cierto que estemos consiguiendo una desligación de estos crecimientos demográficos a los núcleos urbanos. Y eso lleva pues, a datos como que las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la Tierra, pero representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbón. No solo directamente, sino por precisamente dinámicas asociadas a las mismas, como el transporte, la necesidad de recursos energéticos, que las que concentran precisamente estos núcleos urbanos. Por lo tanto, enfrentarse a este modelo urbano y pensar cómo deberían transformarse estas ciudades para que ese daño se redujera significativamente y se convirtiese en una herramienta para revertir las tendencias tan negativas de la crisis ecológica global, es algo fundamental que debería ocupar mucho trabajo y mucho pensamiento dentro del ecologismo social y que de hecho lo está haciendo. Algunos datos que os planteo dentro de lo que es el concepto de crisis ecológica, simplemente es muy importante aquí tener conciencia de que cuando hablamos de crisis ecológica hablamos de una crisis muy ramificada, no hablamos solo de la emergencia climática y del cambio climático. La crisis de pérdida de biodiversidad es una de las crisis más
potentes que también estamos viviendo y no es necesariamente similar en procesos o en soluciones a la crisis, a la crisis climática. Sin embargo, son dos caras de la misma moneda que se retroalimentan y que tienen unas causas subyacentes muy similares, igual que están ligadas a la crisis de agotamiento de recursos naturales. Todas estas crisis en conjunto, incluidas las crisis sociales y las crisis de factores demográficos y demás, conforman esto tan grande que es la crisis ecológica. Y aquí hoy también vamos a poner un poco el foco en la crisis de biodiversidad porque ya se habla mucho de cómo las ciudades pueden ser una herramienta contra la crisis climática, pero también es importante pensar en cómo pueden solucionar los problemas derivados de la crisis de pérdida de biodiversidad. En esta pantalla os comparto algunos de los datos del informe IPBES, que es la plataforma intergubernamental por los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, que básicamente se dedican, es como el aglomerado de mentes científicas, de gente pensadora, de cuál es el problema al que nos enfrentamos, para poder reconocer las facetas de esta crisis y cómo solucionarla. En pantalla vemos los 5 causas directas más importantes de pérdida de biodiversidad global. Siendo el cambio climático la tercera de ellas, no la más importante, aunque su aumento es progresivo. Sin embargo, la más importante y la que está provocando datos tan espeluznantes como que actualmente se considere que hay 1 millón de especies amenazadas, aunque hay datos recientes que pueden sugerir que esa cifra podría ser incluso mayor, lo cual viene a ser como 1 de cada 8 especies, para que nos hagamos a la idea, se enfrentan actualmente a la extinción. La causa principal y primera de pérdida de biodiversidad sería los cambios de usos de suelo y mar. Eso viene a decir que de los ecosistemas terrestres u oceánicos que conforman el planeta Tierra, la mayor parte de ellos han sido alterados significativamente por el ser humano, principalmente para su beneficio, ya sea para explotarlos o para habitarlos o para reconvertirlos en cosas que nos beneficien dentro de un sistema económico y capitalista y de poderes. Esto es fundamental porque las ciudades forman parte de este problema. Aquí en esta pantalla podemos ver cómo se reparte ese 25% que os comentaba antes. Y en palabras directamente sacadas de este informe científico, la expansión agrícola es la forma de cambio de uso del suelo más extendido. Más de 1/3 de la superficie terrestre se utiliza para el cultivo o la ganadería. Esta expansión, junto con la duplicación de las zonas urbanas desde 1992 y la proliferación sin precedente de infraestructuras vinculadas al crecimiento de la población y el consumo, se ha producido principalmente a expensas de los bosques, los humedales y las praderas. Las ciudades forman parte de este problema. Las ciudades son elementos artificiales que con el paso del tiempo cada vez se han convertido en un agente de daño cada vez mayor por cómo se está transformando y pensando el modo en que las habitamos y el papel que ejercen en nuestra sociedad. En este gráfico también podemos ver ilustrativamente de qué hablamos cuando hablamos de la alteración de los ecosistemas. Las zonas en verde son aquellas que se consideran a día de hoy totalmente vírgenes o por lo menos que tienen unas estructuras naturales o ecosistémicas que se asemejan o reproducen todavía lo que debería ser la identidad natural de esos lugares. Lo demás, aunque puedan ser espacios naturales, lo puedan parecer, no dejan de ser también elementos trastornados por la acción humana. Una zona de cultivo por pasto también es una zona alterada por el ser humano cuando ha sufrido un daño significativo. Y un bosque plantado como monocultivo con especies que no corresponden a los ecosistemas locales no se considera naturaleza en este rango de las cosas. En ese mismo sentido, las ciudades, evidentemente, son la antítesis de lo que podría ser naturaleza junto a lo que es un campo de agricultura intensiva. En este contexto, hablar también de que existe un esfuerzo global para revertir la crisis de pérdida de biodiversidad que se canaliza en el Convenio de Diversidad Biológica, que es un acuerdo internacional al que se han sumado casi todos los países del planeta, para intentar encontrar soluciones a esta crisis y compromisos políticos fuertes y legislativos y básicamente administrativos coordinados para revertir esta crisis. No se puede decir que hayan conseguido gran cosa, esto lleva intentándose desde hace décadas, pero lo grave de la emergencia está llevando a que los esfuerzos se intensifiquen cada día más. Y no hace tanto se consiguió un nuevo acuerdo en octubre del 2021, con un retraso
debido a la pandemia, puesto que esto marca este acuerdo llamado la Declaración de Kunming, que luego se ha traducido en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, que ha sido ratificado por todas las partes integrantes del Convenio de Diversidad Biológica. Esto es por decirlo de algún modo, es como la hoja de ruta con una serie de metas y objetivos claros y efectivos para conseguir que todos los países firmantes pues, empiecen a trabajar para alcanzar antes del 2030, revertir la tendencia negativa de la crisis de pérdida de biodiversidad. Estamos a mitad de camino. El próximo octubre tendremos la nueva COP de biodiversidad, la COP16, en la cual además se tratará de demostrar por parte de los países si se están consiguiendo o no, o si se está avanzando significativamente en estos progresos. No es que se esté haciendo todo lo que se debe hacer, cuando además el propio marco mundial de biodiversidad como en Montreal, ya os digo que no es ninguna maravilla y por supuesto no llega al nivel de radicalidad o de compromiso que requeriría una emergencia de este calibre, pero es una hoja de ruta con una serie de compromisos que deben ser cumplidos y que es una herramienta también para exigir a esos países que los cumplan. Una de esas metas es la meta 8, que es la que os pongo en pantalla, que habla de reducir al mínimo los efectos del cambio mediante la mitigación, la adaptación e intervenciones de reducción de riesgo de desastres, mediante soluciones basadas en la naturaleza y estrategias basadas en los ecosistemas. Esto, o vamos a entrar un poquito más adelante en detalle en los peligros que entraña esta meta, pero también en el hecho de que esto está muy ligado también a el papel que pueden tener las ciudades o las estrategias de renaturalización para combatir los efectos de la crisis climática. Pero más importante con respecto a lo que estamos hablando hoy aquí sería la meta 12. La meta 12 directamente habla de la necesidad de transformar las ciudades como herramienta para mejorar, aumentar y restaurar la biodiversidad. La meta en sí realmente es que carece de objetivos claros y carece de compromisos firmes, pero es una meta existente que, aunque comete el error, como pasa muchas veces, de identificar la renaturalización con el aumento o de zonas verdes o el incremento de masa forestal, eh, es la meta a la que haremos referencia cuando hablemos de los objetivos internacionales a la hora de combatir la crisis ecológica en aspectos urbanos. Bien, ¿cuáles son los beneficios de la renaturalización urbana? Como se está diciendo, el primero es protección y aumento de la biodiversidad. La mejora de las ciudades, la ecologización de las mismas, cuando va de la mano de reproducir o restaurar los procesos ecosistémicos, nos ayuda a crear resiliencia para los ecosistemas, tanto los que puedan existir dentro de ellas como los que puedan estar asociados por cercanía a ellas. También hablamos de zonas periurbanas o de franjas de comunicación o de conexión con los entornos urbanos. Pero también ayuda la renaturalización a la polinización y dispersión de semillas, lo que es importante porque el descenso de poblaciones de insectos es uno de los aspectos más graves de la crisis de biodiversidad. Y en las ciudades, además, es uno de los lugares donde más puedes detectarlo, porque los espacios amables o que creen proliferación o espacios de habitabilidad para los insectos escasean comúnmente. Eso además va de la mano del control biológico de plagas, que viene a ser, mediante estrategias de renaturalización, se ayuda a revertir la necesidad de acudir a productos químicos como insecticidas o plaguicidas para la gestión de las zonas verdes urbanas y la formación y conservación de suelos, que también es restaurar la biodiversidad edáfica del subsuelo, del sustrato, que por la ruptura de los ciclos naturales de los entornos urbanos, con la impermeabilización de las superficies y la ausencia de conectividad entre el subsuelo y los elementos atmosféricos, está creando también unos problemas gravísimos acerca de suelos fértiles para la hora de poder generar biodiversidad también desde el propio terreno. Evidentemente también, como hemos mencionado antes, otros de los beneficios son mitigación y adaptación al cambio climático. Esto también sabemos mucho de todo el mundo, no voy a entrar mucho en detalle, pero aquí tenemos algunos datos de absorción de carbono, reducción de emisiones, cómo la localización del sistema alimentario, es decir, la integración de huertos urbanos o zonas agroecológicas en ámbitos urbanos, reduce la necesidad de insumos o la necesidad de energía para poder transportar o abastecer los entornos urbanos, como la arquitectura bioclimática también es un agente urbanizador, renaturalizador de ciudades.
o cómo mediante refugios climáticos podemos adaptar las ciudades a combatir las fuertes olas de calor. Y también, por supuesto, la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente urbano, lo que lleva también a beneficios claros en la salud, calidad del aire, confort ambiental, eficiencia de la gestión de recursos hídricos, mejora de la salud física y mental y satisfacción de las necesidades humanas de identidad y realización. En ese sentido, os doy algunos datos, puesto que hoy estamos hablando también mucho de salud y es interesante conocer esto. La mejora de la calidad del aire y el aumento del confort térmico y la reducción del ruido mediante sistemas o estrategias de renaturalización urbana, hay estudios que demuestran que fomenta hábitos de vida más saludables, el encuentro entre las personas, aumenta el uso y vitalidad de los espacios urbanos y hace que la contaminación se reduzca, que está comúnmente asociada a enfermedades respiratorias, cardíacas y neurodegenerativas, al cáncer, diabetes, problemas durante el embarazo y en el desarrollo cognitivo durante la infancia. Evidentemente, no quiere decir que, con todo esto no quiero decir que la renaturalización urbana es el elemento o el santo grial para poder combatir los elementos de la crisis ecológica, ni muchísimo menos. Esto lo tenemos que tener claro. La plantación de árboles no sustituye o no soluciona la crisis climática porque almacene CO2. Hay que ir a la base y hay que reducir las emisiones, transformando los sistemas energéticos y transformando los sistemas de transporte dentro de las propias ciudades. Pero esto ayuda a solucionar el problema y todo debe estar integrado dentro de una misma propuesta. Interesante también de la salud decir que el contacto con la naturaleza en los entornos urbanos, ¿vale? Esto es importante también porque directamente el contacto, no por los efectos derivados de reducción de contaminación, ruido y demás, está demostrado que conlleva menores tasas de migraña, insomnio, depresión, estrés, ansiedad, presión arterial, mejora de la concentración y la coordinación en población infantil con déficit de atención. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de mejora de la calidad de vida y de la salud no hablamos solo de estos elementos pragmáticos, sino directamente de la sensación de biofilia y contacto con la naturaleza, que es fundamental también para poder ejercer un cambio social significativo, que es lo que necesitamos realmente a la hora de solucionar todos los problemas de la crisis ecológica. Entrando ya en materia, insisto en que la renaturalización va a solo servir para solucionar estas cosas que os comentaba antes cuando hablemos de una renaturalización desde transformación profunda, no desde pequeñas estrategias o lavado verde o pequeñas soluciones que sirvan para decir, mirad, en mi ciudad he plantado chorrocientos árboles y eso mejora la calidad del aire. No, lo que mejora la calidad del aire es que limites el transporte privado con vehículos de combustión. Eso es mitigar. Entonces, todo esto, cuando hablamos de renaturalización, por lo menos desde una perspectiva ecosocial, que es lo que tratábamos de defender desde Ecologistas en Acción con este informe, es un proceso que va mucho más allá simplemente de la transformación física de las ciudades, sino de la transformación de todos los sistemas que la conforman. Entonces, para esto vamos a echar un poco la vista atrás y voy a introducir una serie de conceptos que son importantes para entender de qué hablamos cuando hablamos de renaturalización dentro del contexto ecosocial, desde la perspectiva que os planteamos hoy. El primero de ellos es la memoria biocultural. La memoria biocultural, en resumen, viene a ser más o menos la memoria que se ha creado a lo largo de generaciones desde el origen de la sociedad o de la especie humana, precisamente con este aprendizaje continuo como sociedad y como cultura a través de los procesos de comunicación dentro de nuestra propia especie y sociedad, pero también de nuestra relación con el entorno natural. Una relación que además, desde el origen de los tiempos, era intrínseca a la construcción de nuestra especie de manera social. No ha sido hasta fechas más recientes con la Revolución Industrial cuando ese vínculo entre sociedad y naturaleza se ha roto completamente, contaminado por un sistema que va más encaminado al beneficio, al desarrollismo y otra serie de problemáticas que es contraproducente para su desarrollo el tener en cuenta el impacto, la relación que tenemos con la naturaleza, por lo cual el ser humano cada vez está más desligado de sus orígenes naturales o de su papel o rol dentro del gran sistema de las cosas como un ecosistema global del que formamos parte y encima del que estamos transformando significativamente, lo cual nos aleja de la responsabilidad que deberíamos tener al respecto.
La memoria biocultural y el conocimiento territorializado van muy de la mano. El conocimiento territorializado, perdón, es básicamente ese conocimiento que surge de esta memoria biocultural a lo largo de las décadas. Es un conocimiento profundo de, al precisamente esta memoria, esta relación que tenemos intrínseca de nuestra especie con el entorno para poder subsistir y cohabitarlo, nos lleva a aprender y a transmitir de generación en generación ese progreso siempre desde el lugar de cómo podemos mm, ¿cómo decir? Relacionarnos con nuestros recursos naturales y nuestro entorno natural de una manera que además no provocamos un impacto negativo, sino que además lo podemos habitar desde una misma perspectiva. Como os decía, el desarrollismo económico y el crecimiento demográfico, que por supuesto también va ligado a ello, provocan esa ruptura de relación que os comentaba antes. Y al fin y al cabo eso es una de las razones básicas por las cuales es cada vez más difícil hacer entender a esta sociedad y dar cambios significativos y drásticos para poder retornar a sistemas mucho más amables o sostenibles, no me gusta esa palabra, pero es fácil de entender, con respecto a nuestra relación con los ecosistemas. Otro concepto importante aquí para tener en cuenta es el de metabolismo urbano, que básicamente es, sí, las ciudades tienen sus propios sistemas metabólicos, es decir, una ciudad es un aparato complicado, complejísimo, que requiere de una serie de materiales y de energía para funcionar. Cuando esos ciclos de materiales y energías están basados en los recursos próximos, se crea una especie de diálogo cerrado en el cual, pues mira, pues en las ciudades, en sus orígenes, cuando eran pequeñas y estaban muchísimo más repartidas por el territorio y estaban adecuadas a los límites que correspondían a los hábitats que las rodeaban y la gente que las habitaba estaban también en consonancia y en equilibrio con todo ese contexto, podrían funcionar de esa manera. Pero hoy en día, evidentemente, eso se ha roto. Voy a hacer un inciso aquí, un paréntesis, para dejar claro que yo no estoy prodigando ahora mismo que tengamos que hacer una especie de tabula rasa, desarmar las ciudades, transformarlas desde cero y repartirnos por los territorios y reducir la demografía a nivel global, porque sabemos que esto es inviable. Pero sí que es interesante o importante entender de manera teórica cómo funcionan estos elementos para entender qué sería lo ideal y también cuál es la problemática que tenemos por delante para intentar acercarnos a ese ideal y no equivocarnos por el camino. Pues volviendo a lo que os comentaba del metabolismo urbano, ese metabolismo es ideal cuando está en completo equilibrio con los recursos que necesitas y los abastecimientos que necesitas para poder vivir dentro de ellos, dentro de estas ciudades. Y paso a otro concepto que es importante y que desde luego nosotros prodigamos muchísimo dentro del trabajo de este informe, del proyecto que os estoy comentando, que son las bioregiones, el pensamiento bioregional. A este respecto, comentaros que mucho de lo que os cuento aquí en esta diapositiva proviene de la investigación hecha por Nerea Morán. Os recomiendo su libro de publicación reciente junto con José Luis Fernández Casadevente, Bioregiones, de la globalización imposible a las redes territoriales ecosostenibles. Nerea, además, es la coautora, junto conmigo, del informe que os estoy presentando. Ella también es académica y urbanista, y ha dedicado mucha investigación precisamente a traer cómo estos conceptos de bioregiones que se crean ya en el siglo XIX y que han ido evolucionando y transformándose desde el origen, cómo pueden ser una manera de entender las ciudades y de encaminarnos hacia un futuro lógico del pensamiento urbano. Una bioregión, para que la entendamos, viene a ser como la demarcación o la delimitación territorial donde podemos habitar un sector demográfico, una población, una cantidad de personas junto con su entorno en armonía con esos ecosistemas. Tiene mucho que ver con lo que os comentaba del metabolismo urbano. La bioregión vendría a ser el soporte físico de un metabolismo urbano funcional. Es decir, cuál sería la demarcación territorial para tener abastecimiento de agua, de alimentos, de energía, de productos y beneficios sociales, para crear una estructura social justa y eficaz que permita que los habitantes de esa ciudad puedan coexistir con el territorio sin provocar un daño, sino incluso provocar cierto grado de beneficios. Y pasamos a otros conceptos que me gusta también presentar en este caso con una perspectiva un poquito más crítica. Es el tema de los servicios ecosistémicos, que es un término muy popularizado, que ya, fijaos, que ya se hablaba en el 400 a.C., no con este nombre, pero sí de lo que significa el servicio ecosistémico, que son aquellos procesos o aquellas cosas que la naturaleza provee, sin los cuales nuestra especie o nuestra sociedad no podía subsistir.
Esto realmente, desde el ecologismo social somos muy críticas con el término servicios ecosistémicos porque de por sí ya es muy antropológico. Viene a decir como que la naturaleza está a nuestro servicio cuando no nos gusta verlo de esa manera. La naturaleza existe, muchas veces a nuestro pesar. Es verdad que hay procesos ecosistémicos vinculados a la naturaleza sin los cuales no podríamos vivir. Pero es útil entender esto para entender por qué cosas como la renaturalización de las ciudades es algo fundamental para poder simplemente sobrevivir. Porque si no existe, sin la provisión de alimentos, materias primas, recursos medicinales o sin la regulación de la calidad del aire en las ciudades es fundamental, como ya hemos visto, del clima, del agua, sin la polinización de las especies vegetales, simplemente desapareceríamos nosotros como especie también. Entonces es importante tenerlo en cuenta. De todas maneras, existe otro concepto acuñado recientemente por el informe IPBES, el informe del que os hablé al principio, que son las contribuciones de la naturaleza para las personas. Viene a intentar hablar de otra manera que intente desligar precisamente estos procesos ecosistémicos de una actitud mercantilista o economizante. Viene a ser más bien cómo la naturaleza contribuye de ciertos aspectos que deben ser tenidos en cuenta y deben ser protegidos y garantizados para poder evitar el colapso de los ecosistemas y un futuro donde la naturaleza persista y nosotras podamos vivir en ella. Otro concepto que quiero introducir y que además ya ha salido mencionado directamente en la meta del marco global Kunming-Montreal, que es las soluciones basadas en la naturaleza y que está también muy vinculado a la renaturalización urbana, son las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué pasa con esto? Pues viene a ser un poco lo mismo que os comentaba antes, es que estamos hablando de mercantilizar la naturaleza para nuestro servicio. Pero no solo eso, ¿no? Es un concepto que ni siquiera es científico. Es un concepto que ha sido acuñado y utilizado principalmente por grandes empresas. Y se utiliza muchísimo para estrategias de lavado verde, de greenwashing, y para estrategias de compensación. De hecho, el no haber un consenso, a pesar de que dentro del convenio de diversidad biológica, en las COP, se está discutiendo bastante para intentar llegar a un acuerdo al respecto, pero vamos, esto no deja de ser la pescadilla que se muerde la cola. Si son las propias empresas y los poderes instaurados los que están discutiendo qué es una solución basada en la naturaleza, al final se acaban convirtiendo por definición en mecanismos de compensación de daños hechos. Ya está pasando con la emergencia climática desde el principio, con los mecanismos de compensación de carbono. Ahora está empezando a pasar también con mecanismos de compensación de biodiversidad, lo cual es ridículo, porque viene a ser que si una empresa está destruyendo un ecosistema en un continente, pueda demostrar que está dando un impacto positivo restaurando otro ecosistema en otra parte del mundo, lo cual es ridículo. Entonces, cuidado con las soluciones basadas en la naturaleza porque muchas veces dan pie a estrategias que hacen más daño que bien. No obstante, dentro del concepto renaturalización urbana, es interesante pensar en estos métodos de diálogo, que son las soluciones basadas en la naturaleza, porque viene a ser un poco lo que intentamos hacer. La renaturalización urbana busca de manera primigenia mediante transformaciones en el entorno urbano, mejorar ¿cómo decir? La actuación que una ciudad puede hacer para enfrentarse a mecanismos de pérdida de biodiversidad o de emergencia climática. Por último, infraestructura verde, otro concepto con el cual somos bastante críticos desde el ecologismo social, por lo mismo, porque habla de la naturaleza como si fuese un elemento artificial, cuando a lo que hay que tender precisamente es a aproximar lo máximo posible en las transformaciones de los entornos urbanos a los orígenes y a cómo debería ser el funcionamiento de un ecosistema no tocado por el hombre. Esto, en realidad, es bastante utópico porque, como veíamos al principio, las ciudades han llegado a tal punto de desarrollismo y de transformación que de naturaleza no tienen nada. Todo lo que podamos generar de naturaleza en las ciudades va a tener un grado de gestión y de mantenimiento que está vinculado a la reproducción de estos sistemas naturales. Es muy difícil restaurar originalmente, eso solo se puede hacer en zonas más salvajes, donde estrategias de rewilding y cosas similares te pueden llevar a conseguir crear ecosistemas primigenios que no requieren de la acción humana o la gestión, pero en ciudades es la antítesis de ello. Para poder reproducir los procesos ecosistémicos que necesitamos que las ciudades recuperen, evidentemente se tiene que hacer desde a cierto grado de gestión humana.
y esto es importante saberlo, pero de ahí viene el tema de la infraestructura verde, pero cuidado con este concepto porque también muchas veces viene vinculado a soluciones basadas en la naturaleza y mecanismos de greenwashing. Bien, en todo este contexto, este amalgama de precisamente lo que estamos viendo de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, con qué somos críticos, cómo deberían transformarse las ciudades para que no estén al servicio del poder o al servicio de crear falsas soluciones, sino conseguir una transformación radical de cómo cohabitamos dentro de nuestros entornos artificiales en comunión con la naturaleza. Creamos dentro de Ecologistas en Acción la red de hábitats urbanos. Es un proyecto que dura un par de años, en el cual lo que tratamos es de aglutinar el conocimiento ya existente de décadas de la organización luchando en sus territorios para poder generar estos nuevos modos de pensar la ciudad y acciones y actividades directas llevadas a cabo en los territorios que puedan ilustrar cuáles son las mejores prácticas o los mejores ejemplos sobre cómo deberíamos afrontar este reto. Los objetivos de este proyecto son los que tenéis en pantalla: analizar las causas y proponer soluciones en contextos urbanos y periurbanos de los problemas que hemos estado planteando hasta ahora en la presentación. Crear esa red de trabajo que os comentaba con las federaciones y áreas de trabajo que integran la organización de Ecologistas en Acción. Y luego, a partir de ello, generar una campaña de sensibilización y conocimiento a la ciudadanía acerca de cómo pensar críticamente el modelo de ciudad en el que vivimos. Y, por último, también generar un conocimiento, mediante ese informe que os estamos presentando, que sirva no solo a la ciudadanía de a pie, sino también a administraciones públicas para poder tomar el camino adecuado, para no quedarse... porque muchas veces creemos también que la municipalización, es decir, la responsabilidad de los propios municipios locales dentro de las transformaciones de sus ámbitos. Por ejemplo, en España casi todas las políticas urbanísticas son territoriales, no son estatales. Dar herramientas a pequeños municipios para poder mejorar cómo funcionan sus pueblos o ciudades puede ser una vía para llegar a buen puerto. Muchas veces se hace por pleno desconocimiento y por lo menos darles las herramientas para pensar las ciudades de una manera muchísimo más positiva y alineadas con el ecologismo social. De ese proyecto nace el informe que os presento y decidimos sacar una especie de listado de cuáles son esos principios básicos para la renaturalización urbana que deben ser defendidos desde el ecologismo social y que lo alejan de modelos de transformación de ciudades que consideramos positivos. El primero de estos principios sería que lo vital y principal es proteger y conservar el patrimonio natural existente. Es decir, que antes que nada, todos aquellos territorios urbanos o de ámbitos urbanos que no han sido transformados todavía por el hombre, por ejemplo, suelos urbanizables, grandes descampados, que puedan ser amenazados por el crecimiento urbanístico, lo primero es no tocarlos. En todo caso, favorecer la restauración ecológica de esos terrenos. Los principios de renaturalización urbana que planteamos desde el ecologismo social van en contra del desarrollo urbano, del desarrollismo urbano. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es centrarnos en preservar lo no tocado, lo que puede transformarse en una zona naturalizada y la transformación centrarla en lo ya existente, lo cual nos lleva a restaurar ambientalmente los ecosistemas artificializados. Nuestro segundo principio, que viene a ser que todas las políticas y proyectos de transformación urbana que se hagan sobre el tejido consolidado, edificación, espacio público, etcétera, deben ir encaminados a mejorar su funcionamiento como ecosistemas artificiales, pero con procesos ecosistémicos asociados a ellos, es decir, renaturalizar lo ya existente. El tercer aspecto, después de estos dos, vendría a ser ir un paso más allá en la planificación, crear nuevos espacios y relaciones, conectando el sistema urbano territorial para conformar redes interescalares. Es decir, coger y pensar la ciudad para poder crear corredores ecológicos, transformar las avenidas, las calles, los espacios verdes urbanos en una red conectada que funcione desde la escala más pequeña a la escala más grande, la territorial, la que vendría a ser una escala biorregional, como os comentaba antes cuando os presentaba ese concepto. El cuarto aspecto de estos principios básicos es gestionar en equilibrio con los procesos naturales, ajustando el metabolismo urbano al de la biosfera. Es decir, entender
que el primer error que cometen las ciudades a partir de la revolución industrial es desligarse completamente de los recursos naturales que la rodean y sobre todo cerrar los ciclos existentes del metabolismo urbano. Es famosa la ciudad ¿por qué? Por sus estrategias de gestión de residuos. Que generan una cantidad de problemas muy grandes que no son solucionados. La gestión de residuos, la gestión del agua, la gestión de la energía, la alimentación, todos estos aspectos del metabolismo urbano deben ser solucionados de manera, de gestión para poder conseguir una renaturalización urbana efectiva. Es decir, que no hablamos solo de renaturalizar físicamente la ciudad, sino de cómo funciona esta ciudad, para que esté en armonía no solo con la naturaleza que está dentro de la ciudad, sino con la que la rodea y de la que se está alimentando. Lo que nos lleva al quinto punto, ajustar la economía a los recursos y procesos naturales, que viene a decir que en todos estos aspectos, si no transformamos económicamente las ciudades, es decir, la sociedad en global, de nada sirve lo que estamos haciendo. No es una herramienta contra la crisis ecológica. Renaturalizar también es buscar maneras de transformar la ciudad para ajustarla a esos límites biofísicos y esas necesidades humanas. Por otro lado, también reducir nuestras necesidades y reducir la necesidad de acudir y de extenuar esos recursos naturales para su existencia. Y por último, crear un modelo de ciudad que fomente los nuevos valores sociales. No podemos hablar de renaturalización urbana si no se tiene en cuenta un cierto grado de justicia social y una serie de beneficios que permitan, por un lado, que la ciudadanía esté de acuerdo con estos procesos de ecologización, que los acepte, que también acepte un nuevo pensamiento de vida basada en los cuidados de las personas y de la naturaleza. Y también abogamos desde el ecologismo social a esa transformación de pensamiento educativa, de cómo vivimos como sociedad, para poder crear realmente unas ciudades naturalizadas que sean el paradigma de los nuevos modos de vida futuros. Y bajo estos principios, que todo lo que os estoy contando es muy teórico, pasaríamos a lo que viene a ser de manera práctica, ¿vale? ¿Qué significa esto a nivel físico? Que esto es interesante saberlo. Tenemos la parte teórica, pero a nivel físico, ¿cómo luce una ciudad naturalizada? ¿Qué cambios podemos detectar y cómo podemos abordarlos? Para hacerlo, identificamos dentro del informe ciertas tramas, lo que llamamos ciertas tramas que articulan la ciudad y que tienen ese potencial y que deben ser tratadas para poder llegar a un proceso íntegro de la ciudad. En primer lugar, por supuesto, tenemos la trama verde. La trama verde está conformada en sus distintas escalas por todos esos espacios verdes que habitan la ciudad o que la articulan. Es importante hablar decirte que hablamos de muchas escalas, desde la escala regional y periurbana, es decir, hay zonas naturales protegidas o espacios agrícolas periurbanos que forman parte de todo este pensamiento también y que deben ser conectados también con el interior en cierto modo y nuestra ciudad también debe vivir en armonía con ellos. Bosques urbanos, a escala urbana, también corredores ecológicos, fundamental, y también dentro de la propia edificación, incluso la microescala de cómo transformar los espacios públicos que pisamos. La trama urbana es importante. Aquí tenemos algunos datos que vienen a decir que según la Organización Mundial de la Salud, una ciudad, o sea, cada habitante debería poder disfrutar de como mínimo 10-15 metros cuadrados de zonas verdes. Y sabemos que la mayor parte de las ciudades no llegan a estos parámetros. Deberíamos vivir a 300 metros de una zona verde que tenga más de 5.000 metros cuadrados y un 88% de las personas encuestadas, esto es en España, sí que demandan más zonas verdes en sus ciudades. Eso está muy bien, pero como os decía, hay que tener mucho cuidado con vincular esto, que es lo que hace, por ejemplo, esa meta del marco global que os enseñaba antes, a cantidad. Es decir, que una zona sea verde tiene un impacto positivo en la salud y en la vida de las personas, pero no es una herramienta efectiva per se contra la crisis ecológica. Entonces es lo que vamos a identificar. ¿Cómo debe ser una zona verde? ¿Cómo debe ser una trama urbana para que de verdad sea una herramienta, un arma para luchar contra la crisis ecológica dentro de nuestras ciudades? Entonces aquí, en principio, lo primero por lo que abogamos es integrar la jardinería ecológica en nuestras ciudades. ¿Qué es jardinería ecológica? Pues conlleva todos estos aspectos que os pongo en pantalla, pero en resumen viene a ser una zona verde, no puede ser simplemente una pradera de césped que sirva simplemente como espacio recreacional.
Una calle ya arbolada no puede ser simplemente una plantación de árboles alineados uno tras de otro para que generen sombra. Necesitamos diversificar y repensar cómo es la ciudad, cómo son los parques, zonas verdes y espacios públicos de nuestras ciudades para que integren espacios, por ejemplo, que no sean recreacionales, sino que sean exclusivamente para refugio y generación de biodiversidad. Huir de las praderas de césped y crear complejidad de los estratos vegetales mediante distintos tipos de herbáceas, distintos tipos de arbustivas, etc. En esta imagen que os planteo ahora, que forma parte de otra de las campañas que llevamos desde Ecologistas en Acción, que estaba más enfocada hacia municipios y ayuntamientos para poder darles unas herramientas para empezar a aplicar estos conceptos de manera directa, formaba parte, iba acompañada de un manual que editamos, que os animo a que echéis un vistazo porque lo podéis encontrar en nuestra web. Se llama Manual Convivir con la Biodiversidad y está enfocado precisamente a medidas efectivas y fáciles que dentro de nuestras ciudades podemos acometer para poder fomentar la biodiversidad en ellas. Entonces, estos son como los tres principios básicos, hay muchos más, pero los tres básicos que podemos decir que debería transformar el verde urbano. Ese rediseño de las zonas verdes que os comentaba, abandonar el uso de herbicidas y plaguicidas químicos, porque es que precisamente si buscamos estratificar la jardinería es para que atraiga más insectos y más especies y sea refugio de fauna. Si de repente empezamos a necesidad de insumos químicos para controlar las plagas, mal vamos. Existen herramientas probadas y científicas para mejorar el funcionamiento de nuestras ciudades desde el punto de vista del control de plagas sin requerir químicos de ningún tipo. Y, por supuesto, la poda y cuidadosa y fomento del arbolado urbano. Importante lo mismo, no nos basta con que el arbolado sea un elemento que plantemos y ya está, es decir, tiene que ir acompañado de una buena gestión, de que, por ejemplo, la poda se haga en épocas en las cuales no estén nidificando las especies de aves en los árboles, crear diversificación de especies, no ir a monocultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esto que os traigo aquí es un ejemplo de uno de los proyectos que contactamos y desarrollamos y reflejamos en el informe cuando lo publicamos, que consideramos bastante ejemplar, que es en Valladolid, en España. Es la asociación ACEMBA, que es una asociación local que busca precisamente crear refugios urbanos de biodiversidad en distintas zonas de la localidad. Consiguió un pacto con el Ayuntamiento de Valladolid para que una gran superficie, una gran extensión periurbana, que era un gran solar abandonado, se convirtiera en un espacio de transformación ecológica y restauración ecológica para ilustrar precisamente cómo podría ser un parque urbano alineado con esos objetivos que os planteábamos antes. Y la verdad es que es un proyecto interesantísimo porque configura no solo la transformación desde la propia ciudadanía, con cierta colaboración y permiso y ayuda y diálogo con la administración pública, sino que los ejercicios que se han hecho allí de educación social, de testeo de medidas innovadoras precisamente para la plantación de especies que atraigan ciertos tipos de mariposas a la zona, polinización animal, etcétera, etcétera, han convertido este proyecto en un parque completamente naturalizado que está integrado dentro del entorno urbano denso de Valladolid. También de la trama urbana, hablamos de trama urbana cuando hablamos de espacios de agricultura urbana y periurbana. La inclusión de la agroecología en la transformación urbana es importante, no solo por lo que hablábamos antes de los insumos, es decir, la agroecología y la generación de redes de huertos urbanos ayuda a poder independizarnos de la necesidad de transportes o de alimentos que vengan producidos de forma industrial de lejos, reduciendo el impacto que eso conlleva. Es difícil, por supuesto, que solo con huertos urbanos consigamos eso, pero si incluimos también zonas periurbanas de cultivo local y buscamos cuál es esa escala bioregional que puede permitir que estas redes se reconstituyan, estaremos más cerca de solucionar el problema. Pero además es importante alinear esta producción agroecológica con objetivos de, como decíamos, conservación de la biodiversidad, no solo de producción alimentaria. Y hay muchos mecanismos que podemos usar, como los que os estoy mostrando en pantalla, ese listado de ideas, que no voy a profundizar en ellas porque no tenemos tiempo, pero que sí que vienen profundizadas, vienen más desarrolladas en el informe, que por supuesto podéis consultar, está publicado en Internet. Conseguir que la producción agroecológica además
genere vida y conseguir que ese gran problema, por ejemplo, a nivel de daño a la biodiversidad, que es la agricultura, cuando está hecha desde modelos de producción ilimitada, desaparezca y consigamos una agroecología que sea una herramienta para revertir la crisis y no un problema. Algunos de los ejemplos que hemos detectado y que también figuran en el informe, bastante ilustrativos de cómo la agroecología en zonas urbanas puede ayudar a solucionar el problema desde la ecología social. Todo lo que os cuento en pantalla son proyectos de custodia urbana o de producción civil, social, por la propia ciudadanía, muy interesantes, donde además, pues por ejemplo en el Centro de Ecología Social Pepe García, que aparece arriba a la izquierda, esas ovejas que estáis viendo son utilizadas para la gestión de las zonas verdes del ámbito, se alimentan de los residuos de la propia agroecología, generando nutrientes y restaurando los ciclos lógicos del huerto, pero es que además estas ovejas son una especie local de la zona donde vive el huerto que está bastante amenazada y en extinción y están desapareciendo y están ayudando también a que la biodiversidad genética de esta especie continúe gracias a su cuidado. Otro ejemplo interesantísimo, el de abajo a la derecha, el Ulia Colore Baratsak. Esto es un proyecto muy interesante que os animo a que conozcáis. Los viveros de Ulia, sería como lo llamaríamos en español, están en Donostia, en San Sebastián, y eran antiguos viveros que estaban abandonados, estaban cerrados, que fueron comprados por un gran fondo para desarrollar viviendas de lujo en él, pero gracias a la presión vecinal se consiguió paralizar ese proyecto, y no solo eso, sino que se abrió estos viveros antiguos que tenían una zona verde interna maravillosa, convirtiéndonos en un parque urbano al servicio de la ciudadanía gestionado por las asociaciones vecinales y donde se incluyen no solo zonas verdes para usos recreacionales y de dispersión para la ciudadanía, sino también zonas de refugio de biodiversidad per se, y también se han reutilizado los viveros para la producción agroecológica dentro de la zona. Es un proyecto precioso, que me encantaría mostraros más de él, pero no tenemos tiempo. Trama azul. Siguiente trama. Con la trama azul, como podéis imaginar, hablamos de la trama del agua, la trama hídrica. La trama hídrica tiene varias, tiene varias, pero vamos a empezar por la primera de ellas. Bueno, primero, perdón, actuaciones en el sistema hídrico, de lo que hablamos, lo mismo, escalas regionales, urbanas y elementos lineales. Hablamos también de la costa, hablamos de los mares y su relación con el entorno urbano. Dentro de la escala urbana hablamos de playas, de estanques, incluso de fuentes y de elementos lineales como ríos, arroyos, etc. ¿Vale? Esto es lo que identificamos como trama azul. Cuando hablamos del litoral, los aspectos más importantes vienen a ser recuperar la dinámica natural de las playas y recuperar, por supuesto, retroceder en la ocupación del litoral y su artificialización con la urbanización para intentar restaurar también esos ecosistemas litorales. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque es uno de los elementos necesarios para luchar contra la emergencia climática y los efectos que tiene en nuestras vidas. La recuperación de elementos de arrecife o de renaturalización de las playas mediante ecosistemas dunares o procesos de renaturalización no ligados a playas que sean simplemente lugares similares a las praderas de césped que hablamos en los parques, que sean lugares de dispersión con todo ese daño que conlleva, sino lugares que tenemos que entender que eran ecosistemas en su origen y que hay que intentar recuperarlos de cierta manera. Esto ayudará a mitigar el impacto de grandes catástrofes producidas por la emergencia climática en las costas, que los estamos viendo día a día, precisamente este aumento de estas tormentas o de estos catástrofes provoca daños muy fuertes en ecosistemas muy artificializados que naturalmente no están preparados para absorber este impacto. Pero no solo eso, también nos sirven para trabajar para evitar el daño que va a causar la subida del nivel del mar precisamente por la emergencia climática.
Cuando hablamos de restauración de los ecosistemas litorales, cuando hablamos de recuperación de las playas, aquí podemos ver cosas básicas a las que nos referimos. Hablamos de la creación de esos cordones dunares, que sí que van a ser artificiales, pero que luego simplemente con un trabajo de ingeniería que en España en concreto, en el litoral del norte sí que se está haciendo más, incluso en algo de Cataluña, pero todavía queda mucha playa territorializamos ocupada por el turismo, sobre todo con el problema que tenemos local ahí, muy grande y que requieren como ser transformadas en esta dirección. También aunque sean espacios para la ocupación y la convivencia por la especie humana, hay que tener cuidado con cómo se gestiona eso, evitar la limpieza de las playas con tractores o maquinaria pesada que remueven la arena, destruyen nidos de especies e incluso evitan que se generen topografías naturales que deberían ser las que hacen que estos ecosistemas funcionen de una manera más similar a su naturaleza. Eh, o desde, por ejemplo, no eliminar los montones de algas que llegan desde el mar, se acumulan en las orillas, que decimos, uy, esto es basura. No, esto no es basura, esto es un elemento orgánico del cual muchísimas especies dependen para su vida, desde aves hasta cangrejos, a todo tipo de fauna asociada a los litorales que eh, existe gracias a estos montones de algas que tienen que dejarse en nuestras propias playas. Como ejemplo de proyecto vinculado a la renaturalización del litoral, os traigo la historia del Mar Menor en Murcia, aquí en España, que no sé si conoceréis, pero el Mar Menor es la laguna salada más grande de toda Europa. Sin embargo, tiene la mala suerte de que está en una zona de España que ha sido ocupada, transformada y destrozada por la agricultura intensiva y el urbanismo litoral ligado al turismo. Eh, Eso ha llevado a que esté en un colapso intermitente, constante, precisamente porque los nutrientes arrastrados por la agricultura artificial que llegan al mar, porque además está artificializado todo el borde, con lo cual no existen retenciones naturales para esos nutrientes, encima que no debería haber tantos nutrientes porque son artificiales, son químicos, eh, llegan hasta el mar y provocan un aumento de la presencia de algas, lo cual lleva a una hipoxigenización del agua que hace que las propias especies que habitan este ecosistema, que además está protegido y es precioso, no pueden tener oxígeno para respirar. Y ha llevado a varios episodios en los cuales todas las especies marinas que habitan el alga se han ido arrastrando a la orilla en miles y miles de animales arrastrándose y ocupándose la orilla porque salían fuera del agua buscando algo que respirar, puesto que en el agua no lo tenían. Esto ha llevado a que ha habido movilizaciones ciudadanas ya diciendo basta ya de destrozar el Mar Menor. Estamos todavía en una lucha constante desde Ecologistas en Acción y otras organizaciones locales para conseguir que esto se transforme, que se renaturalice el entorno, que se evite esta producción de agricultura tan intensiva que tienen ahora mismo. Y estamos en ello. De hecho, por lo menos hemos conseguido un gran avance que es, gracias a una recogida de firmas a nivel europeo, se ha otorgado a la laguna del Mar Menor personalidad jurídica. ¿Esto qué significa? Que es un ente jurídico per se, es decir, que en luchas judiciales o en demandas que podamos hacer a partir de ahora, se considera que tiene sus propios derechos, cosa que es el primer ecosistema al que le ocurre eso, que se le da categoría casi de persona a la hora de poder ser defendido en los tribunales. Sin embargo, los daños existen todavía y aunque conseguimos avance, uno de los grandes retos será recuperar el Mar Menor con los valores naturales que tenía. Otro concepto de la trama urbana, de la trama azul, los ríos urbanos. Fundamental el paso de los ríos urbanos por zonas, por ciudades, porque es uno de los elementos más sencillos de restaurar y que mejor impacto tienen a la hora de atraer naturaleza a nuestras ciudades. Mediante cosas tan sencillas como rehabilitación de la vegetación de ribera, transformar los márgenes de los ríos, evitar los usos intensivos por la ciudadanía de los márgenes de los ríos, crear llanuras de inundación, pero luego también recuperar el caudal de los ríos, es decir, quitar las infraestructuras artificiales que impiden que los ríos sigan su curso. Básicamente, renaturalizarlos, conseguimos cosas como lo que ha ocurrido en Madrid. Esto lo cuento yo, os aviso que soy de Madrid y también voy a contar a partir de ahora varias cosas de Madrid, porque son acciones en las cuales pues,
tengo bastante conocimiento porque son luchas locales en las cuales también he intervenido. Y una de ellas es la renaturalización del Manzanares en Madrid. Este es el río que atraviesa Madrid, que hasta hace nada era un canal de hormigón con agua embalsada. Gracias a la simple medida de abrir las presas y permitir que los caudales de agua que provienen de la Sierra de Madrid arrastren los sedimentos de arena y las semillas que provienen de zonas de alto valor ecológico que van al norte de Madrid, todo esto que veis aquí en pantalla, todos estos árboles, estas herbáceas, todo esto ha ocurrido de manera natural, sin necesidad de plantar prácticamente, algún caso ha habido que hacer, pero casi todos son floraciones naturales producidas por permitir las dinámicas naturales de un río. Esto ha llevado a que especies de aves, incluso de otro tipo de fauna urbana, estén habitando una zona tan urbanizada y tan densa como Madrid en un entorno tan localizado como este, creando un corredor ecológico de alto valor ambiental que nadie pensaba que podíamos llegar a conseguir estos niveles de riqueza natural en un entorno como este. De hecho, este proyecto, que ha supuesto una transformación de pensamiento acerca de cómo podemos restaurar las ciudades en España muy grande, se está exportando a muchas localidades de España y estamos promoviendo medidas similares en otros grandes ríos que han sido completamente artificializados a lo largo de las décadas para poder traer de verdad de nuevo estos paisajes. Hablando de Madrid, esto que veis aquí en pantalla, y es interesante para entender lo que viene a ser la restauración de la trama azul, es el sistema fluvial de la zona de Madrid, de la comarca de Madrid. Veis en el centro de la imagen un vacío en blanco, ¿verdad? Bien, ese vacío en blanco es el que está ocupado, bueno, esto es el término municipal de Madrid, ¿vale? Esa gran línea azul que atraviesa Madrid es el río Manzanares que os comentaba, y ese gran vacío en blanco es precisamente la zona urbanizada del municipio de Madrid. Esto era el tramo, el curso fluvial original que ha desaparecido completamente precisamente por la urbanización. Completamente entre comillas, porque algunas de las ramas que vemos por ahí realmente se ven reflejadas en la trama urbana a día de hoy. Grandes avenidas eran los arroyos históricos de Madrid. De hecho, hay un proyecto muy interesante de Malú Cayetano, que colaboró con nosotros también en el trabajo en el informe, que ha llevado a cabo un proceso de educación dentro del entorno de Madrid para dar a conocer a la ciudadanía cuál era la estructura fluvial originaria de Madrid y cómo podíamos recuperarla o por lo menos conocerla de cara a que incluso haya algún arroyo que ha tenido que ser canalizado bajo el suelo de manera artificial que ya no podemos ver. Esto me lleva a este otro aspecto de la trama Auzón, que es el drenaje y la depuración de agua. No solo restaurar ecológicamente ríos y playas y litorales, también tenemos que mejorar cómo nuestro sistema artificial se comporta respecto al agua. Es decir, tenemos que incrementar las superficies permeables, porque como os comentaba antes, la ruptura del ciclo del agua por la impermeabilización de las ciudades tiene unas consecuencias nefastas. Primero, para la biodiversidad del sustrato y para la mejora de las condiciones de nuestro terreno para albergar vegetación. Y segundo, para poder gestionar lluvias torrenciales y grandes episodios de lluvias. Por eso hay que posibilitar el paso del agua por la cuenca de escorrentía, porque si no, se crean estos problemas de inundaciones que os comentaba, que además son comunes a todo el mundo. Y mejorar el almacenamiento natural e implementar soluciones de depuración natural de bajo coste que os contaré hasta ahora. La imagen que vemos en pantalla es relevante porque es uno de los pocos casos que existen en España donde una zona tan urbana como es el centro de Vitoria, con el paso de la avenida Gasteiz-Vitoria, que es una de las grandes arterias de coches y de vehículos que cruzan la ciudad, ha permitido precisamente la recuperación de un arroyo histórico que iba por ahí, ligada al perfil de la calle, creando una canalización natural y una generación de biodiversidad en un entorno altamente urbano. Esto se puede hacer, no en todas partes, pero es una tendencia innovadora que debe ser estudiada precisamente para evitar problemas como este. Esto es precisamente con los problemas que os contaba antes de que no se ha pensado la ciudad de Madrid. Podría ser Madrid, os podría enseñar muchísimos más territorios donde esto ocurre. Al no planificar la ciudad pensando en las escorrentías y los regímenes de lluvias, te lleva a problemas como este.
¿Cómo podemos solucionarlo? Pues como hemos dicho, mejorando la infiltración natural de los terrenos, creando zonas de retención en los parques y zonas verdes con lagunas o con bioswales, son como depresiones en el terreno que permiten la infiltración natural, etcétera, etcétera. Esto ilustra lo que os estoy diciendo. Así es como funciona la escorrentía natural de de una pendiente natural, y cuando creas una zona urbana que no tiene en cuenta estos elementos, pues se crean todos los problemas que citamos en pantalla. Entonces, por eso abogamos desde la renaturalización urbana a la inclusión de sistemas urbanos de drenaje sostenible, que ya se está aplicando desde hace mucho tiempo en muchos territorios, pero que aún queda muchísimo por avanzar para convertirlos en algo intrínseco al trabajo en las ciudades, que son, pues eso, mecanismos de diseño de la urbanización de nuestro país, de nuestro espacio público, de nuestro espacio construido, para generar infiltración, filtración, almacenamiento, laminación y evapotranspiración de agua, creando muchas veces pasos intermedios y no conectando directamente el agua con las alcantarillas, sino manteniéndola en superficie y infiltrándola naturalmente al terreno. Otra solución relacionada con la infiltración es el tema de la depuración de aguas. Esta medida realmente solo la recomendamos para hábitats, o sea, para pequeños núcleos urbanos más rurales, porque si no, la cantidad de agua contaminada, de residuos de agua que lleva, de aguas grises, que necesitan ser depurados, no, estos sistemas no funcionan tan bien con grandes cantidades. Pero sí a pequeña escala, sí a pequeña escala, y es una manera de limpiar el agua y depurar el agua de manera natural, además generando también espacios verdes y espacios que puedan almacenar también biodiversidad. Estas tres tramas, os he presentado ya la trama, no, os he presentado la trama verde y la trama azul. Ahora os presento la trama oscura. La trama oscura es la trama vinculada precisamente a crear espacios no vinculados a la contaminación lumínica. La contaminación lumínica es un aspecto que se trata menos cuando hablamos de renaturalización urbana y que, sin embargo, es muy importante y que defendemos también mucho desde nuestro trabajo. Precisamente porque yo os digo, el 30% de nuestros vertebrados y el 60% de los invertebrados son nocturnos. Sin embargo, nuestras ciudades están diseñadas para tener iluminación 24 horas al día, alejando y distorsionando el comportamiento de muchas especies que las habitan. Generar medidas para mitigar el impacto de la contaminación lumínica en las ciudades es una herramienta de renaturalización, igualmente, porque permite a muchas especies habitar esa ciudad. La contaminación acústica y lumínica afecta al sueño, la regulación hormonal y la capacidad de orientación de las aves. Pero es que también a los insectos les afecta negativamente. Y se considera en muchos estudios científicos recientes que es un aspecto también clave en el descenso de su población. Pero es que también a la propia vegetación hay estudios recientes que hablan de que la luz artificial provoca en las plantas alteraciones en sus redes tróficas, la floración y su crecimiento. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de diseñar una trama oscura que articule la ciudad para permitir que muchas especies vivan en ella y crear espacios amables para ellas, tiene que ir de la mano también con la seguridad viaria. Es decir, esto va todo unido. Es decir, no se trata de apaguemos todas las luces y vivamos a oscuras, sabemos que eso es inviable, pero sí pensemos en maneras o en crear espacios donde la iluminación esté más controlada, incluso los propios elementos de iluminación estén diseñados de tal manera que su impacto sea menos dañino para las especies. Y con respecto a eso, viene también mucho al caso una cosa reciente, que es una de las luchas que tenemos activas ahora en Madrid y estamos saliendo a las calles a ver si conseguimos detenerlo, y es que precisamente en el propio río Manzanares, que os estamos contando ahora, que es un ejemplo de refugio de biodiversidad y de corredor ecológico en ambientes urbanos, al ayuntamiento actual les ha dado por decir, ha quedado muy bonito, vamos a iluminarlo. Lo cual es una aberración porque va en contra completamente de la razón de ser de la renaturalización de este espacio. Y de hecho ya han empezado con la instalación de estos focos LED y pretenden hacer una iluminación con el único objetivo de atraer turistas y crear un espacio paisajístico, bonito y llamativo para la ciudadanía. Consideran que es que de noche no se ve y es una pena. Esto no es un paisaje para ser visto, esto es exclusivamente. Si tú observas este paisaje, debe ser desde el conocimiento de los valores naturales de la zona, no desde qué bonito voy a hacer una foto nocturna. Y estamos intentando, con mucho respaldo científico y de muchas organizaciones ciudadanas, frenar este problema, a pesar de que muchos de estos focos ya se están instalando.
Siguiente trama a la que hacemos referencia en el informe, la trama gris. La trama gris viene a ser la trama edificada, la trama que no se considera una zona libre de edificación, un espacio público, un espacio sin ocupar. Eh, Hace referencia a edificios, pero también a espacios libres comunitarios, es decir, dentro de las propias parcelas privadas existen los patios y los espacios utilizados dentro de la edificación que también tienen potencial para ser renaturalizados, pero también grandes infraestructuras, autopistas, vías de ferrocarril, etcétera. Los equipamientos, es decir, los edificios públicos que son gestionados por la administración pública y que tienen un rol fundamental y vital, pueden tenerlo en la transformación ecológica de las ciudades y otros servicios urbanos. Os pongo esta imagen, volviendo a Madrid, y disculpadme que sé que estoy contando muchas cosas de Madrid, pero bueno, que como soy de aquí, pues espero que por lo menos os sirva de ejemplo para entenderlo, simplemente a nivel ilustrativo. A la izquierda tenemos el plano del ayuntamiento, que es la red de zonas verdes de la ciudad. Si hacemos el negativo de la red, de esa red de zonas verdes, tenemos lo de la derecha, que son el espacio construido. Es decir, todo lo que consideramos la trama gris de la ciudad. Con lo cual eso nos da a entender el potencial que tiene la trama gris si aplicamos medidas de renaturalización a estos edificios o estos espacios edificados para poder generar mayor refugio, conexión y transformación radical. Con lo cual es muy importante tener en cuenta esta trama gris y cómo debe ser transformada. ¿Y cómo debe ser transformada? Pues en primer lugar, fomentando la rehabilitación bajo los principios de la arquitectura bioclimática, que podemos decir. Sí, es decir, un edificio eficiente energéticamente también es una ciudad renaturalizada, porque el impacto que tiene el consumo energético de ese edificio ayuda a restaurar o a causar menos daño a los ecosistemas que rodean o integran esa ciudad. Es decir, la necesidad de refrigeración artificial provoca un incremento de las temperaturas en la zona exterior de la ciudad, impactando también negativamente a nuestros espacios naturales urbanos. Con lo cual hay que tenerlo en cuenta también como un factor. O sea, no hablamos solo de hacer cubiertas verdes o fachadas verdes, ¿vale? Hablamos también de cómo está transformado ese edificio para que sea ecológicamente funcional. Uno de los ejemplos claros de cómo podemos transformar estos edificios es el tema de las aves urbanas. Por ejemplo, los problemas de la colisión de especies de aves con grandes cristales dan lugar a grados de mortalidad muy alta en estas especies. Con lo cual, por ejemplo, creando marcas visibles en los cristales como tramas de puntos o líneas, está demostrado con estudios que reduce mucho y significativamente el grado de mortalidad de estas aves. La integración de nidales dentro de la propia fachada, la colocación de cajas nidos o la protección de los espacios de nidificación de aves urbanas que utilizan nuestros edificios para vivir. Nuestros edificios también pueden ser sostenes de vida de fauna silvestre urbana. Y de hecho, en ese sentido, otra campaña de ecologistas en acción, de la que estamos muy orgullosos, es la campaña Las Tres Mosquiteras, que trabaja precisamente para esto, centrándose en vencejos, golondrinas y aviones, que son las tres especies de aves insectívoras urbanas migratorias, que además utilizan nuestros edificios y nuestros soportes artificiales han evolucionado para utilizarlos para nidificar y, sin embargo, están teniendo graves descensos de poblaciones en nuestro estado y a nivel global, pero esto es un trabajo que hacemos a nivel estado español, mediante una campaña de concienciación a la ciudadanía y de demanda a las administraciones de políticas municipales para la protección de estas especies, que ya están protegidas por ley, porque la ley impide en España dañar a estos nidos y a las especies que los habitan, pero sin embargo se hace porque no existen políticas municipales para garantizar el cumplimiento de la ley. Y obras en la edificación o directamente la destrucción de los nidos por los propios residentes del edificio están a la orden del día en las épocas de primavera-verano, que es cuando nidifican en nuestras ciudades. Mediante esta campaña, precisamente damos a conocer esta realidad, hacemos entender a la gente cómo son los nidos de estas especies y por qué viven con nosotros y cuáles son los beneficios que también causan estas especies en nuestras vidas. Y de hecho, también dentro de la campaña hemos conseguido algunos éxitos como la instalación de nidales artificiales o la paralización de obras en edificios que estaban dañando a colonias de vencejos existentes. Y aquí podemos ver pues, algunas de esas transformaciones en el edificio que se pueden hacer para mejorar su comportamiento
a la hora de permitir que estas especies se reproduzcan en ellos. Aquí podemos ver, esto también es renaturalizar una ciudad. Y sin embargo, no veis ninguna zona verde vinculada a ello, ningún verde. Con lo cual tenemos que expandir el conocimiento de cómo es la renaturalización urbana en una ciudad. Eh, y por último, los espacios libres comunitarios, importantísimos para la transformación de la trama urbana, sobre todo, por ejemplo, en lo que vienen siendo los patios de colegio. Los patios de colegio y de cualquier equipamiento público, pero los patios de colegio per se, es uno de los primeros sitios que deberían enfrentarse a estrategias de renaturalización. ¿Por qué? Porque son, primero porque no tiene sentido o porque ayudan a que la propia infancia que habita esos espacios pueda utilizarlos de manera más agradable, en vínculo con la naturaleza. Pero es que genera dinámicas educativas desde una edad muy temprana que ayudan precisamente a transformar ese pensamiento social tan importante para conseguir una nueva ciudad futura. De hecho, este proyecto que seguro que conocéis, porque estas cosas, pues gracias a Dios, es una dinámica de renaturalización que se ve bastante a menudo en todas partes, que es la recuperación de los patios de colegio como zonas verdes o ecológicas. Patios por Clima es un programa con financiación pública en España que hace unos años, pues por distintas partes del territorio, hizo estudios y trabajos con colaboración con la infancia de estudiantes de estos colegios para poder ver cómo podíamos transformar estos espacios para crear arbolado, zonas más amables, etcétera, etcétera. Grandes infraestructuras, equipamientos y servicios urbanos y periurbanos. También esto forma parte de la trama gris y hablamos, pues por ejemplo, un dato interesante, por ejemplo, para que conozcamos el potencial de estas infraestructuras de transporte. La zona con mayor biodiversidad registrada en la ciudad de Zúrich, en Suiza, es nada más y nada menos que los márgenes de las vías del tren. Porque las políticas de gestión urbana de la ciudad de Zúrich van muy encaminadas a permitir la floración y la gestión de estas zonas y se han convertido en auténticos corredores lineales no tocados por el hombre, no utilizados por nadie, con lo cual el nivel de especies de insectos, aves, reptiles y todo tipo de fauna que vive en estos márgenes es fundamental. Con lo cual es importante tratar estas cunetas, estos márgenes de las infraestructuras a la hora de llevar al límite la transformación ecológica de la ciudad. Pero no solo eso, también uno de los potenciales cuando hablamos de infraestructuras son las infraestructuras grandes abandonadas. Lo que veis en pantalla son unas antiguas minas de explotación en el propio centro de Madrid, en una zona que está ubicada entre autopistas, pero que está rodeada de zonas también habitables. Este hueco de explotación minera, de manera natural, por el abandono, se ha convertido en una laguna con unos valores naturales increíbles. Desde Ecologistas en Acción Madrid hemos estado luchando para que se garantice su protección porque está amenazada por una reapertura de la explotación. Hemos conseguido que se tengan en cuenta mediante registros de participación ciudadana. Ciencia Ciudadana ha registrado valores de biodiversidad nunca antes vistos en el entorno de Madrid, precisamente por el tener un humedal de este tamaño en una zona tan urbanizada no es nada habitual, sobre todo aislado del contacto del hombre. Hay especies protegidas, hay especies de insectos que no se habían registrado todavía en la península que hemos encontrado en estas lagunas y seguimos luchando día a día para que esta gran infraestructura abandonada precisamente se permita y se maneje en el futuro como una zona naturalizada intocable. Pero también cuando hablamos de intervenir la trama gris, hablamos de intervenir a pequeña escala. Es decir, un alcorque también puede ser un refugio de biodiversidad. Un muro de un parque también puede ser refugio de biodiversidad y tiene que permitir el paso de fauna para garantizar la movilidad de las especies. Una fuente puede ser también una zona naturalizada con el tratamiento adecuado. En esta infografía también podéis ver pues, algunas de esas acciones directas que podemos tomar para transformar, para crear estos refugios de biodiversidad, que ya os he comentado con anterioridad, así que tampoco voy a entrar más en detalle, pero así os hacéis una imagen visual de cuáles son algunas de esas medidas que demandamos también a los municipios para que implementen de manera directa. Y un ejemplo de proyecto también, porque esto ayuda a ilustrar que de lo que hablamos no es solo teoría, sino que se pone en práctica en muchos sitios, es el proyecto Islas de Biodiversidad en la ciudad de Huesca, en Aragón, en España, donde el propio ayuntamiento ha creado un proyecto piloto que ha sido bastante vanguardista y que está siendo copiado en muchas partes, no en suficientes, desgraciadamente, porque es muy efectivo, que es cómo
han conseguido llegar a no necesitar utilizar control de plagas químico mediante plaguicidas e insecticidas gracias a fomentar, por ejemplo, praderas y la suelta de insectos que de manera, como las mariquitas, que de manera natural devoran las pulgones u otros pequeños insectos que son plagas reconocidas dentro de la zona verde, o crear, por ejemplo, zonas donde no siegan la hierba, la dejan crecer en pequeñas islas también para que sean refugio de biodiversidad. Y mediante estos refugios de biodiversidad mejoran tanto la polinización como el control de plagas, convirtiendo la ciudad de Huesca en una ciudad que ha dado pasos agigantados hacia el futuro en cómo se debe gestionar el verde urbano a pequeña escala. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos la última trama, la trama invisible. La trama invisible hace referencia a esa trama que no vemos, que es la trama educativa. Nada de todo esto podrá ser efectivo si no existe una transformación mental también de la ciudadanía que vive la ciudad y que eso lleve también a una transformación del pensamiento político de la administración que gestiona la ciudad. Se tiene una trama de trabajo pedagógico que es vital para conseguir el éxito en la transformación de las ciudades, la que llamamos la trama invisible. Eh, estas acciones pedagógicas tienen que afectar al currículo educativo, a entornos laborales, pero también al discurso político, campañas de divulgación de la administración pública, cualquier actividad comunitaria. Es crear esa red de cuidados que hablamos al principio, ese nuevo modelo, esa nueva cultura de la tierra que nos hace ver la naturaleza de otro modo y nuestras interacciones sociales de otro modo. Eso se hace desde la propia educación y cambiando el discurso público y la visibilidad de nuevas retóricas y narrativas acerca de cómo el ecologismo social es la vía a llegar a un futuro en armonía con la naturaleza. No voy a entrar mucho en detalle porque se nos está acabando el tiempo, pero entro, o sí que os comento, pues eso, que para cambiar ese currículo educativo, que es lo primero que habría que hacer, es decir, aparte de campañas a todos los niveles y de comunicación en la prensa pública, por ejemplo, que debería darse más importancia a estos temas y no a otros, es bueno ir al origen. Igual que uno de los espacios libres comunitarios donde la renaturalización es más efectiva es en los patios de colegio por la vía directa a la infancia y la capacidad de restaurar nuestra relación con la naturaleza desde una edad muy temprana, cambiando nuestro pensamiento desde origen. Lo mismo debería reflejarse en el currículo educativo a todas partes. Entonces, algunas de las propuestas que hacemos para transformar ese currículo educativo y traer estas narrativas precisamente a los sectores de la infancia van del cambio de perspectiva en ese contenido educativo. Eh, eh, Básicamente es un cambio como global de cómo hacer entender a la juventud la necesidad de restaurar estos vínculos con la naturaleza y de cómo funciona nuestra especie y los daños que puede hacer. Eso tiene que estar integrado dentro del currículo de manera transversal. Pero también hay que cambiar la metodología de enseñanza, no vale con contarlo, hay que practicarlo, es decir, salidas a la naturaleza, prácticas de voluntariado, conexión con la propia naturaleza en los ámbitos educativos. Todo esto es fundamental porque la experiencia práctica es una de las vías que funcionan de manera más radical a la hora de conseguir dar a entender la importancia de estos conceptos en la infancia. De ahí lo del aprendizaje en la acción. Llevarlo a todas partes, es decir, y esto ya va más allá del propio currículum educativo, hablo también de la sociedad en común, es decir, fomentar la interacción social, labores de voluntariado, la movilización de la ciudadanía en acciones comunitarias, asociaciones vecinales, todo esto de la mano de sistemas de financiación pública y fiscal para poder llegar a permitir que estas redes se consoliden y sean un motor de cambio en nuestras ciudades. Esta es la trama invisible que no vemos, que sin embargo consideramos de las más importantes a la hora de renaturalizar una ciudad. Para que veamos que renaturalizar una ciudad no es solo transformar físicamente el espacio que habitamos, sino transformar también la mentalidad de los habitantes que habitan ese espacio. Y para finalizar, pues simplemente daros a entender pues eso, que lo que os he mostrado es una visión muy rápida del contenido del informe publicado y de las ideas que nos gusta contar para ver si sirven para pues eso, repensar a todos los niveles qué es una ciudad y cómo la podemos vivir. Y daros a entender que, bueno, que esto, si algo se queda
de lo que estoy hablando es expandir ese concepto de lo que es renaturalizar una ciudad, para dar a entender que no es solo, pues, que también, porque lo hemos visto que también forma de ello, pero no es solo crear más espacios verdes, más árboles o más zonas que parezcan naturales, sino cómo se gestionan esas zonas, cómo incorporan medidas innovadoras o tradicionales muchas veces, que la innovación muchas veces está anclada en la tradición y en el echar la vista atrás, a esa memoria biocultural y, y conocimiento territorializado que os comentaba al principio. Eh, Esto puede llevar a alcanzar nuevas cotas de transformación necesarias. Y aquí en esta imagen vemos tres escalas diferentes, tres escalas que han estado rondando la presentación todo el rato, que hablamos de transformar la ciudad dentro de ese aspecto bioregional, que es lo que vemos en la izquierda, cómo la ciudad se comporta y se relaciona con su entorno, qué requiere de los paisajes que la rodean, de dónde viene el alimento que llega a ella, cuánta energía consume. Eso también tiene que estar ligado a la transformación naturalizada de esa ciudad, esa escala intermedia de cómo funcionan esas redes que la estructuran, esas redes verdes, azules, esas tramas edificadas, cómo se relacionan, cómo se articulan y cómo dialogan, y cómo directamente cuando vamos al pequeño detalle vemos cómo incluso en cada pequeño rincón de nuestro día a día paseando por las ciudades podemos detectar una pequeña muestra de una naturaleza artificializada, sí, creada por el ser humano, sí, pero con el objetivo de al menos, ya que hemos convertido nuestras ciudades en motores de destrucción de la naturaleza, eh, repensarlas y articularlas para que integren, reproduzcan y fomenten esos procesos que hemos perdido y recuperarlos para nuestra vida y nuestro día a día. Y muchas gracias por vuestra atención y doy por finalizada mi intervención. Muchas gracias, Jesús. La verdad que yo pensaba que hablaba rápido, pero me has ganado. Eh, bueno, tenemos todavía algunos minutos. Si alguien quiere aprovechar que está todavía Jesús en conexión para hacer algún comentario, alguna pregunta, tenemos unos 5 o 10 minutos para ese intercambio antes del receso. ¿O ha quedado claro o estamos todos todavía así impactados? Yo, mientras tanto, dos cosas que me parece importante aprovechando que está Jesús acá es eh, reflexionar sobre esto, ¿no? Cuando nosotros nos planteábamos estas jornadas como parte de la celebración de los 20 años de la materia electiva de salud socioambiental y los 10 años de la materia y del grupo de estudios en economía, ambiente y sociedad de aquí de la Facultad de Ciencias Económicas, dice, bueno, ¿cómo hacemos una celebración en común de estos dos espacios que pretendieron ser en ámbitos académicos, hegemónicos, universitarios, de una manera espacios que abrieran a otros diálogos con otros actores dentro de la universidad, la importancia de revincularnos con nuestros naturales? Bueno, decíamos, bueno, pensábamos ciudad saludable, ¿no? Bueno, tiene que ser renaturalizar la ciudad. Y el por qué renaturalizar la ciudad se implicaba en esto de poder decir, queremos ciudades, como bien decía Jesús recién, y antes también dijo César, no solo ciudades que tengan más verde o nuevos verdes, sino ciudades que puedan animarse a recuperar la capacidad de vivir de acuerdo a los ciclos naturales. Ciudades en donde nos readaptemos a vivir por fuera de los 24 grados, ¿no? Y en ese sentido la invitación era, bueno, buscar, indagar sobre qué experiencias que nos acercasen a esa recuperación de la ciudad que vive de acuerdo a los ciclos de la naturaleza, que son nuestros ciclos, que son los ciclos vitales, existían aquí. Llegamos al informe de Ecologistas en Acción también en España, y bueno, no solamente aquí nos estamos preguntando esto, hay otros que se lo han preguntado quizás mucho antes que nosotros y ya han empezado a trabajar en estos temas, y por eso nos parecía importante y agradecíamos la aceptación de Jesús y de Ecologistas en Acción a través de Jesús para poder compartirnos un poco de cuál fue su recorrido, cuál fue la historia que ellos
transitaron para poder hoy estar planteando en España este tipo de experiencias como la que nos compartieron, que cuando yo las escuchaba no difieren en algunos casos mucho de las experiencias que estamos compartiendo acá y que estamos también recorriendo en estos lugares, lo que en estos tiempos tan oscuros incrementa la esperanza, ¿no? Y la expectativa de que tenemos posibilidades de revertir algunas cosas al menos. Entonces, en esa línea a mí sí me interesaba aprovechar la conexión con Jesús para ver qué tipo de impacto ha tenido más allá de la microestructura social, o sea, los vecinos y vecinas de los barrios o de los entornos que ustedes han logrado eh, incentivar en este proceso de renaturalización, si ha tenido algún impacto o han tenido algunas repercusiones más allá de los espacios locales o estrictamente barriales, estas propuestas que ustedes han compartido. Sí, un ejemplo claro de lo que comentas sería el proyecto que os he contado de la renaturalización del Manzanares. En realidad es un proyecto muy local, o sea que sí que es cierto que es una intervención local, pero el impacto que ha tenido a nivel, precisamente por ser la capital de Madrid, en una zona que se consideraba completamente artificial, es que tendríais que ver cómo era el Manzanares antes. Era pues, un canal de hormigón con cero vida, rodeada de autopistas, además. Entonces, la transformación de los márgenes, que eso fue un proyecto público y demás, pero la transformación del río per se, de lo que era el cauce, eso fue un proyecto, una iniciativa propia del Grupo Local de Madrid, que el impacto que ha tenido ha sido a nivel estatal. O sea, realmente se están sumando muchísimos municipios y nos están pidiendo colaboración para poder exportar este proyecto a otros lugares. Y de hecho podemos o sea, tenemos ahora mismo otros proyectos en marcha en todas partes del territorio, en Asturias, en Andalucía, en muchas partes de España. Muchos ayuntamientos nos están pidiendo que analicemos y trabajemos con ellos para ver, en su caso concreto, respondiendo a su realidad local, cómo podíamos transformar ese río de esa manera. Yo creo que esta podría ser una de las proyectos que hemos llevado a cabo que sí que dan a entender cómo una acción local puede cambiar también una estructura mental muy grande a nivel status quo, que ha llegado a otros territorios y es muy conocido por todo el mundo. Y eso está provocando, pues eso, una bola de nieve que está llevando a que muchos municipios estén trabajando para que sus ríos se conviertan también en espacios acogedores de biodiversidad. También porque es una cosa muy sencilla de hacer, es que requiere casi mínima inversión, cero trabajo y simplemente permitir que ocurra y estamos consiguiendo cambiar es más un cambio de mentalidad que una presión directa. Entonces eso está muy bien porque ese cambio de mentalidad es lo que al final puede conseguir que haya grandes cambios. A ese nivel, tal como trabajamos como organización, casi todo es a nivel proyectos locales, así que pues, cuando tenemos y sí que es verdad que hay otras iniciativas más a nivel confederación, pero que no están tan ligadas precisamente a transformaciones físicas, sino a nuestro trabajo muchas veces va más de la mano de tribunales, demandas, denuncias, movilizaciones para conseguir paralizar a los poderes económicos o políticos. De la mano de la renaturalización urbana, casi todo lo que hemos logrado lo hemos logrado desde la acción local y en algunos casos hemos conseguido que esa acción local tenga una repercusión también a nivel estatal. Por ejemplo, mira, otro tema que os puedo contar. En Madrid el año pasado, a lo largo del año pasado, una de las grandes luchas ciudadanas que hubo que nació también en Ecologistas en Acción, respondiendo y uniéndose con las asociaciones vecinales, fue por el proyecto de ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid. Este proyecto, cuando empezaron las obras, se detectó que había sido modificado sustancialmente con respecto a lo que se dijo que se iba a hacer y se había cambiado el trazado de la línea para que las estaciones y las zonas de obras cayesen en lugar de en la vía pública en parques urbanos, suponiendo la tala de unos 1.100 árboles que no estaban contemplados en el proyecto original, la tala de esos árboles. O sea, una barbaridad. Hubo tal respuesta contundente por parte de la ciudadanía, con movilizaciones históricas que no se habían visto en décadas en Madrid, también con una repercusión mediática brutal. Llevamos a los tribunales a la Comunidad de Madrid desde Ecologistas en Acción por este proyecto. El recurso sigue en marcha y ha sido un año de luchas y luchas y más luchas. No hemos conseguido parar el proyecto, el recurso sigue abierto, pero el proyecto de obras ya ha empezado, pero conseguimos que gracias a la acción vecinal se viesen obligados a
cambiar sustancialmente cosas del proyecto, no lo que les pedíamos, pero sí muchas cosas, consiguiendo que la tala de árboles se haya reducido a la mitad de lo que estaba previsto. Eso es un éxito local, pero cuando hablamos de éxito a nivel estructural es que ha sido tal la repercusión mediática de las movilizaciones de Madrid que han contagiado movilizaciones en defensa del arbolado urbano de otros territorios estatales y han llegado hasta el Ministerio de Transición Energética vamos, el Ministerio de Medio Ambiente de España, y la ministra se ha reunido con las asociaciones vecinales y ha prometido y ha anunciado un proyecto a nivel estatal para reunir a representantes de todas las comunidades autónomas de España para crear un marco estratégico común para la gestión del arbolado urbano, que no existía, porque es responsabilidad de las propias comunidades locales, de los propios poderes políticos locales, por eso no puede cambiar, pero la realidad es que se busca generar un marco de diálogo, de conocimiento para, por lo menos, influir en que se mejore y se eviten que estos problemas ocurran. Y el origen de esto, que ha llegado hasta la mayor institución de poder del gobierno español en esta materia, que es el Ministerio de Medio Ambiente, nace de una movilización de 5.000 personas en Madrid intentando parar unas obras y atarse a unos árboles. Entonces, esto también te habla de cómo el poder de una acción local puede llegar a afectar el pensamiento o el trabajo de los poderes políticos. Si sea ninguna maravilla y sin defender yo de ninguna manera al gobierno de España en este sentido, porque anda que no queda mucho por hacer y mejor de lo que hacen. Pero bueno, es un ejemplo que os puedo contar. Buenísimo, Jesús.